Me llamo Sofía, aunque aquí en esta localidad me conocen más como Sophie. Con 20 años de edad, resido en una localidad diminuta ubicada en las colinas de los viñedos de Andalucía, donde mi padre don Rafael se dedica al cultivo de uvas, destinadas a la producción de vino. Mi existencia es sencilla, similar a una jornada radiante. Colaboro en las labores de cocina con mi madre, me encargo del cuidado de los cultivos de hortalizas y ocasionalmente me desplazo al pueblo para adquirir algunos productos. Me caracterizo por ser una joven reservada. Jamás he entrelazado mis dedos con los de otra persona y mucho menos he dado un beso a alguien. Mi papá tiene un carácter fuerte, de los que con solo una mirada logran que los jóvenes del lugar se pongan en movimiento rápidamente. Sin embargo, en esa jornada sofocante en las colinas de viñedos, todo dio un giro inesperado que jamás habría previsto. Pongamos esto en su mente. ¿Alguna vez han realizado una acción común como llevar la comida a alguien y de repente se han visto envueltos en una situación inesperada a causa del viento? En caso afirmativo, házmelo saber en la sección de comentarios. En este momento les compartiré mi relato, una narración que aún al evocarla provoca que mi corazón siga latiendo con intensidad. El día era jueves. El sol brillaba con tanta intensidad que parecía querer abrazar toda la ladera de los viñedos. Desde la mañana temprano mi papá había salido con 3 empleados contratados, Javier, Pablo y Andrés. Son hombres laboriosos que colaboran con mi padre en la recolección de las uvas para la época de la vendimia. Apenas los había observado de lejos en contadas ocasiones cuando acudían a mi hogar a recibir su salario. Javier, un hombre de estatura elevada, piel oscura y una sonrisa que resulta desconcertante. Pablo es de constitución más esbelta, le encanta hablar sin parar, y su mirada siempre refleja travesura, como si estuviera maquinando algo. Por otro lado, Andrés es una persona reservada con una barba escasa y unos ojos penetrantes que capturan tu atención. Al mediodía mi padre regresó a casa sudando profusamente y me pidió que llevara la comida a los chicos en la colina de viñedos. Efectivamente, han estado esforzándose mucho y es probable que estén deseando comer, así que procura no tardar demasiado y mantente atento. La voz denotaba fatiga y ansiedad característica de un padre de España. Después de dar mi aprobación, organicé recipientes para llevar tortilla de patatas, estofado de carne y algunas aceitunas, y cogí una botella de agua fría. El intenso calor me impidió reflexionar con claridad. Vestía un vestido blanco liviano confeccionado por mi madre, decorado con girasoles, y lo suficientemente corto para mantenerme fresca. No le di mucha atención, sin embargo, al salir de mi hogar, una ráfaga de viento levantó mi falda suavemente, mostrando mis piernas bronceadas. ¿Alguna vez han seleccionado prendas sin considerar las repercusiones? No fue hasta mi llegada a la colina de viñedos ese día que lo realicé. Recorrí los pasillos de viñedos mientras el sol se colaba entre las hojas, creando sombras moteadas en el suelo. Desde lejos divisé a Javier, Pablo y Andrés, reposando bajo un antiguo olivo sin camiseta, con el sudor resplandeciendo en su piel. Entre risas y conversaciones animadas, sujetaban firmemente sus herramientas de trabajo. Al acercarme los 3 individuos, se voltearon hacia mi dirección, y una calma silenciosa invadió el ambiente, como si el tiempo se hubiese detenido. Pablo fue el primero en exclamar con tono jocoso y una amplia sonrisa al ver a la encantadora Sophie. Javier soltó la herramienta de labranza, se secó el sudor de la frente con su fornido brazo y se aproximó. ¿Has traído algo de comer para todos nosotros?, expresó si yo era un ser celestial entre estos campos de uva, pero me observó con interés al coger la lonchera. Andrés se quedó rezagado en silencio, observándome con sus penetrantes ojos, que parecían comunicar un mensaje que sus labios no articulaban. De manera tímida, les di las loncheras. Me indicó mi padre que les entregara este objeto. En el menú hay tortilla y un guiso de carne delicioso. Después de servirse la comida, destaparon los platos y aspiraron el olor. Sin embargo, Pablo no desaprovechó la ocasión para hacer chistes. La comida es deliciosa, pero tú, Sophie, destacas como un girasol rodeado de uvas, algo poco común. Enrojecí, intenté soltar una risa incómoda. Detente. Pablo, me retiro, mi padre me aguarda.
Sin embargo, Javier me ofreció una sonrisa cálida invitándome a quedarme un rato más. «Detente un momento, el clima está muy caluroso. Tómate un descanso y acompáñanos un rato, siéntate con nosotros». Emitía un tono profundo y acogedor similar a una propuesta tentadora. Aunque tuve mis reservas, el calor se percibía genuino y su actitud parecía acogedora. Mientras me encontraba sentada en una piedra resguardada por la sombra del árbol, procuraba que mi vestido permaneciera en su sitio y no se alzara. Empezaron a relatar cuentos los tres. Javier recordó el momento en que estuvo a punto de caerse por la ladera. Tras beber demasiado vino, Pablo aportó anécdotas divertidas y Andrés describió pausadamente una velada de luna llena que presenció en estos viñedos. Una risa escapó de mis labios, comenzando a experimentar una sensación de mayor comodidad. ¿Cuál es la opinión de ustedes? En su lugar permanecerían para conversar con personas desconocidas debajo de un árbol. Sin embargo, todo se transformó en el entorno de forma sutil, al igual que la brisa que se desliza entre las hojas de los viñedos. Pablo se aproximó entre risas a causa de las palabras de Javier. La llegada de Andrés a la charla contribuyó a crear un ambiente más distendido. Andrés, a pesar de su silencio, se acercó también, su aliento cálido llenando el espacio a mi lado. Con calma, su tono profundo resonaba como el compás de una guitarra flamenca. ¿Te has planteado alguna vez aventurarte más allá de estos campos de uva? Existen numerosos aspectos que todavía te resultan desconocidos. Quedé sorprendida sin comprender completamente, aunque mi corazón comenzó a palpitar con más intensidad. Javier esbozó una suave sonrisa. «Permíteme enseñarte un lugar único en esta elevación». Agarró mi mano y la movió suavemente, y sin darme cuenta, Pablo y Andrés lo siguieron. Fui conducido a un reducido espacio despejado, donde los viñedos crecían de manera compacta, y un olivo creaba una barrera natural, manteniendo todo alejado de las miradas ajenas. Sentía una mezcla de emociones mientras mi corazón latía con fuerza. Inquirí con un tono tembloroso acerca de las acciones que estaban llevando a cabo. Pablo soltó una carcajada sonora. «Tranquilízate, Sophie, nuestro objetivo es mostrarte cómo recolectar uvas de una forma novedosa». Javier continuaba aferrando mi mano. La forma en que me miraba era como una ráfaga cálida que recorría la ladera, provocando que perdiera el equilibrio. Comentó que ese sitio era ideal para relajarse. Su tono se desliza suavemente entre el estruendo de la tormenta. Por un instante vacilé entre permanecer o marcharme, pero su manera amigable me transmitió calma. Pablo se sentó a mi lado admirando mi vestido estampado de flores, que se movía suavemente con la brisa. Con un tono travieso pero lleno de intenciones, mencionó que el vestido te hace brillar como el sol entre los viñedos sin ocultar nada. Enrojecí y decidí bajar mi vestido. Entonces, Javier acarició delicadamente mi mano, como si tuviera algo significativo que expresar. «Sophie, no debes sentir vergüenza, deseamos que experimentes de forma única la brisa que proviene de estos viñedos». En ese momento Javier se agachó para recoger un trozo de madera que había caído, y me dedicó una cálida sonrisa. El áspero exterior tocó mi espalda por encima de la delicada tela, y enseguida se dobló sin previo aviso. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Javier mientras me observaba detenidamente, como si deseara confiarme algo en secreto. Experimenté nerviosismo, aunque también sentí curiosidad por sus palabras. Ante la indecisión opté por mantenerme inmóvil, permitiendo que él tomara la iniciativa, sintiendo los músculos fuertes bajo su piel bronceada. Mis manos temblorosas por la tensión del momento buscaron algo en qué apoyarse. De pronto percibí la presencia de otra mano en mi cintura. Pablo soltó una risa y me golpeó suavemente en el hombro. «Columbro», le dijo en tono de broma a Sophie, que se asustaba con facilidad. Un escalofrío recorrió mi espalda de forma inquietante, provocando que temblara. «Observa, Sophie, el atractivo que poseen estas vides en esta temporada», murmuró. Andrés, quien había permanecido callado, se aproximó desde atrás. Experimenté su calor como si fuera el sol en su punto más alto. Sus dedos apartaron mi cabello con una delicadeza inesperada, como si quisiera conocerme más allá de las palabras. Con su profunda y encantadora voz expresó: «Tienes la dulzura de las uvas maduras que crecen en esta colina». La situación me abrumaba. Javier me hablaba de cerca.
Pablo reía y Andrés mantenía una cercanía silenciosa que me hacía difícil pensar con claridad. La brisa cálida que soplaba desde la colina se entrelazaba con el aire que respirábamos, dificultándome la respiración. Con intensidad soplaba el viento, obligándome a agarrar mi falda para evitar que se alzara. En voz baja, Javier murmuró: «Aprenderás a recolectar uvas como todo un profesional». Pablo realizó una divertida acción al tomar una uva y simular que era un preciado tesoro. Andrés me reconfortó al posar su mano en mi hombro y esbozar una sonrisa tranquilizadora. No podía diferenciar entre el temor y la atracción. El calor del momento entre risas y miradas me desorientaba como una tormenta de emociones. Los tres bailaron al compás de un flamenco desenfrenado con Javier a la cabeza, imponiendo su energía, Pablo aportando un toque travieso y Andrés manteniendo la cadencia con serenidad. El intenso sol provocaba que mi piel se quemara, como si todo el calor del verano se concentrara en ese instante. Inhalé profundamente intentando tranquilizarme. Entre las viñas se escuchó un ruido que hizo reír a Pablo. «Sophie, ten cuidado que tu papá no te escuche». Escuché, sorprendido. Giré la cabeza en todas direcciones, pero las vides impedían la visión. El viento cálido no cesaba y experimentaba la sensación de deshacerme, fusionándome con su ardor. Después, como si la melodía se hubiera interrumpido, los tres resoplaron y se alejaron. Apoyada en el árbol con el vestido desordenado y el cabello alborotado, experimentaba una sensación de ligereza en mi cuerpo, como si hubiera surcado el aire sobre un puente. Bajo la luz del sol vespertino, sus ojos oscuros resplandecían mientras su expresión combinaba la alegría por haber alcanzado un logro significativo con un atisbo de inquietud, como si temiese ser descubierto. Javier instó a Sophie a regresar al trabajo para evitar despertar sospechas. En don Rafael su tono de voz era profundo y apresurado, como si quisiera sacarlos de esa situación. Junto a él, Pablo se secó el sudor de la frente con la parte de atrás de la mano y soltó una risa que se escuchó en medio de los viñedos como si intentara aliviar la presión. «Sophie, esta cosecha es la más excepcional de todas, lo tienes claro», expresó con una mirada pícara que me envolvía como si estuviéramos compartiendo un secreto único y especial. Andrés, conocido por su discreción, simplemente asintió mientras sus penetrantes ojos se fijaron en los míos, como si intentaran traspasar mi ser. Murmuró pidiéndole a Sophie que mantuviera en secreto lo que le había confiado con un tono de voz suave, como el susurro del viento entre las hojas de las vides. «Haz como si fuera solamente un evento temporal», asentí con la cabeza mientras mi pensamiento daba vueltas, como si estuviera atrapado en un torbellino. Mi corazón palpitaba con fuerza, no debido al temor, sino por una amalgama de sentimientos indescriptibles. Permanecí sin moverme en ese rinconcito entre los viñedos donde mi traje blanco, con estampado de girasoles, lucía desordenado con los dobleces y las manchas de tierra roja de la ladera. Los rayos del sol continuaban abrasando mi piel, mientras la aridez del terreno en lo alto me provocaba una sensación de agobio. El sudor resbalaba por mi cuello, se fusionaba con el perfume de la tierra reseca y otros matices como el fragancia de uvas maduras, llevado por la brisa. Los observé agarrar sus herramientas y abandonar el lugar oculto sin poder evitar percatarme de cómo volteaban la vista. Javier se dio una rápida mirada como para confirmar su presencia. «En ese lugar». Con una sonrisa torcida, Pablo mostraba una mezcla de picardía y ansiedad en su mirada. Andrés observó durante un rato más como si tuviera algo que expresar, pero le resultara imposible hacerlo. Tenían miedo de que fuera a contarle a mi papá. ¿Acaso se encontraban igual de desorientados que yo? Desconocía esa información. Aunque mi mente estaba en blanco, mi cuerpo se encontraba repleto de emociones. En medio de las vides me encontraba inmersa en la recolección envuelta por el perfume de los viñedos y la calidez del sol. Tenía la urgencia de eliminar cualquier rastro de ese instante, no solo por el temor a que mi padre lo descubriera, aunque eso era un factor, sino porque ansiaba apaciguar la llama que seguía ardiendo en mi interior. Recientemente en las proximidades me vino a poner a la mente la existencia de un arroyuelo que atravesaba la loma y que solíamos aprovechar para refrescarnos durante los días calurosos del verano. Sin dudarlo me dirigí rápidamente hacia el lugar, mis pies descalzos tocando la cálida tierra roja,
el vestido ondeando como si intentara llevarme de regreso a ese rincón. Al llegar al borde del riachuelo me paré y tomé una profunda bocanada de aire. Bajo la luz del sol el agua transparente resplandecía. El susurro sonaba reconfortante como un bálsamo delicado. Entré en el arroyo para refrescarme. Me senté a la orilla del arroyo y sumergí mis pies en el agua fresca dejando que la brisa me envolviera. Al sumergirme en el agua sentí un escalofrío al notar el contraste del frío con mi piel caliente. El agua fluía por mis piernas, ascendió hasta alcanzar mi cintura, y luego llegó a mis hombros como si intentara arrastrarlo todo consigo. El sudor, el aroma del suelo y el calor de los 3 individuos que me habían desorientado. Sumergí mi cuerpo en el agua permitiendo que cada centímetro de mi piel se aliviara. Sin embargo, en mi interior persistía esa extraña sensación. Realmente me sentía avergonzado. Sofía, una joven de 20 años que nunca antes había experimentado ni siquiera un saludo de mano, se encontraba lidiando con una situación incómoda que le costaba compartir con alguien. Al recordar el beso de Javier, mi cara se ruborizó intenso y reconfortante, como si fuera vino fluyendo sobre mis labios. Después Pablo me estremeció completamente con sus suaves caricias cargadas de propósito. Andrés en silencio, pero transmitiéndome una sensación de seguridad peculiar como la sombra de un árbol en medio de un sol abrasador, me hace sentir protegida. Sentía vergüenza por haber permitido que me influenciaran, aunque en mi interior no podía evitar disfrutar de un pequeño placer que se deslizaba. Era como experimentar el sabor de un vino por vez inicial. A pesar de su sabor amargo y peculiar, al final deseabas probar más. Sentía temor también. ¿Qué sucedería si mi papá descubriera? Si me enojaría, despediría a Javier, Pablo y Andrés, y me quedaría en casa de forma permanente. Me puse a visualizar la situación. Él se mantenía erguido con una mirada intensa fija en mí, su voz retumbando como un trueno. «Sofía, ¿qué travesura has cometido?» Solo de imaginarlo mi corazón parecía querer escapar de mi pecho. Sin embargo, surgió una pregunta en mi mente. ¿Acaso lamentaba verdaderamente mis decisiones? Tenía dudas. En aquel rincón oculto, a pesar de causarme miedo al principio, experimenté una sensación de vitalidad completamente nueva para mí. Siempre he sido la niña ejemplar habitando en el tranquilo entorno de los viñedos y la humilde vivienda. Sin embargo, en el día de hoy logré salir de esa rutina, aunque haya sido un avance mínimo en esta circunstancia. Serían capaces de mantener en secreto ocultándolo como una brisa fugaz. ¿O preferirían compartirlo con alguien para sentirse más aliviados? Permanecí junto al riachuelo con el agua fluyendo entre mi cabello, cayendo sobre mis hombros, reflexionando en silencio. No voy a decir ni una palabra. No fue por temor, sino porque anhelaba conservar ese instante exclusivamente para mí, como un dulce secreto compartido únicamente entre las viñas y yo. De repente un escalofrío recorrió mi cuerpo al oír la voz de mi padre en la distancia. «¿Dónde te encuentras, Sophie?» En medio del silencio su voz se hizo presente y me hizo salir de mis pensamientos desordenados. Sentía cómo mi corazón palpitaba con intensidad a punto de explotar. Saliendo velozmente del agua salpicando a mi alrededor, mis manos temblorosas recogían el vestido mojado. Sin secar mi cabello, me lo coloqué con el pelo goteando y cayendo desordenadamente sobre mi cara. «Presente, padre». Estaba refrescándome debido a las altas temperaturas que hacía. A pesar de mi esfuerzo por mantener la calma en mi tono de voz, era consciente de la agitación que sentía en mi interior al momento de gritar. Entre las viñas surgió mi padre con su estatura imponente y su rostro curtido por el sol mostrando su habitual seriedad. Observó detenidamente cada detalle de mi apariencia, sus ojos, explorando algo inusual. «Sophie». «¿A qué se debió tu demora? ¿Ya han cenado los chicos?», interrogó con su profunda voz mostrando un matiz de inquietud propia de un padre. Incliné la cabeza ligeramente intentando mostrar una sonrisa. «Claro, papá, ya han finalizado». Consumieron toda la comida y regresaron a sus labores. Me expresé velozmente preocupado de que pudiera escuchar los latidos acelerados de mi corazón. Mostró conformidad con la respuesta dada al asentir. «Así que es hora de regresar a nuestro hogar. Tu mamá se encuentra aguardando». Tras pronunciar esas palabras se giró y se marchó.
siguiéndolo en completo silencio, mis pies descalzos cubiertos de tierra colorada, el vestido empapado adherido a mi piel, el pelo alborotado goteando en el suelo. Sin embargo, mi mente no se encontraba allí, no en el trayecto de vuelta a casa. Me encontraba desorientada en un lugar entre los campos de uva, en ese pequeño espacio resguardado por la sombra del árbol de olivo, donde la brisa cálida había soplado y transformado mi ser de manera permanente. Mientras avanzaba sentía que cada uno de sus pasos era una carga, no debido al agotamiento, sino a causa de un secreto que guardaba consigo, una diminuta llama cuyo destino le resultaba incierto. Esa noche me recosté en mi antigua cama de madera. A través de la ventana la luz plateada de la luna se filtraba creando sombras suaves que se proyectaban en la pared. Mis párpados se cerraron, pero el ansiado descanso no se hacía presente. Experimentaba una sensación distinta en mi cuerpo, como si me hubiera despertado de un profundo sueño repleto de vivacidad y matices. Aún sentía el calor de su piel en la mía, los susurros de Javier, resonaban en mis oídos, las risas de Pablo y la profunda voz de Andrés seguían presentes en mi memoria. Volteé y cubríme con la manta hasta el cuello. Traté de apartar esas imágenes, sin embargo, se adherían a mí como el olor de las uvas maduras transportado por la brisa. Me cuestioné sobre mi identidad a partir de este momento. ¿Permanezco como Sophie la joven que siempre sigue las reglas de sus padres? ¿O me he transformado en una Sophie distinta, alguien que ha experimentado la brisa cálida de los viñedos? Aunque no obtuve una respuesta, tenía claro un hecho. Se transformó, aunque solo ligeramente similar, a una gota de vino que tiñe un recipiente de agua transparente. Desde entonces, siempre que me encuentro cerca de los viñedos, siento la necesidad de voltear la mirada hacia ese lugar apartado. Los viñedos de color esmeralda y el antiguo olivo permanecen inmutables, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Sin embargo, tengo conciencia de que el viento cálido continúa soplando en mi mente persistente, como una llama eterna. Me hace recordar que la existencia no se limita a jornadas apacibles cerca de los campos o las botellas de vino de mi progenitor. En ocasiones nos encontramos con situaciones inesperadas, decisiones confusas y emociones que nos inquietan y anhelamos a la vez. Amigos, aquí finaliza mi relato, pero estoy interesado en conocer sus puntos de vista. ¿Cuál es la opinión acerca de mi recorrido por los viñedos? ¿Han experimentado alguna vez un día en el que todo en su vida se descontroló por completo, llevándolos a contemplar las situaciones desde una perspectiva diferente? Por favor, compártanme sus historias en la sección de comentarios, me encantaría conocerlas. Si disfrutaron de este relato, por favor no olviden darle un me gusta para brindarme su apoyo. No olviden pulsar el botón para suscribirse al canal Registro de Infidelidades cuanto antes, ya que encontrarán numerosas historias apasionantes y cargadas de emociones por descubrir. No se pueden perder esta oportunidad, cada video representa un soplo fresco que impacta en nuestro día a día. Hasta la próxima, estimados amigos, nos encontramos en el siguiente video.